Bueno, este martes dirigentes de Aysén hicieron un gesto levantando el bloqueo de la ciudad y esta tarde el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, viaja hasta la zona para integrar la mesa de diálogo para intentar solucionar este conflicto. Queremos profundizar en este tema, también en otros de la contingencia nacional. Estamos con el senador Víctor Pérez. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, al parecer hay cierto avance, se ha dado este gesto de desbloquear las rutas, deberíamos tener próximamente una mesa de negociación, pero ha habido muchas críticas, han sido muchos días, ha sido un conflicto que se ha alargado bastante y algunos dicen ha faltado manejo político. Lo decía ayer, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Sandón. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ha manejado el gobierno este conflicto en Aysén? Estos son conflictos de larga data. Los temas de las regiones, particularmente las regiones extremas, son problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Y yo creo que si yo algo puedo decir, digamos, en materia de que el gobierno quedó al debe en esto de no haber anticipado el conflicto. ¿Por qué? Porque el gobierno regional a lo mejor no leyó bien todo lo que estaba señalándose en esa zona. Pero a partir de ahí creo que el gobierno manifestó una voluntad de diálogo muy importante. Y, puede haber sido extremadamente largo, ya decía 3, 4 semanas, pero en todos y cada uno de esos momentos el gobierno manifestó voluntad de diálogo, pero teniendo presente que el orden público, la normalidad en la vida de una región no puede ponerse en riesgo por este tipo de situaciones. Senador, pero da la impresión de que eso, el gobierno hace ese análisis después, porque los primeros días hay como un intento de negociación, va el ministro Mañalich y después se opta por el camino de resguardar la seguridad pública. Porque el gobierno siempre privilegió el diálogo y fue el ministro Mañalich y tuvo una negociación exitosa, pero no cambió el estado de situación, o sea, no, por la contraparte no mostró una voluntad. No tuvo resultados. El ministro Mañalich tuvo resultados, pero ese buen gesto no tuvo una contrapartida, sino que todo lo contrario, lo que se detectó fue que se empezó a endurecer el conflicto y por lo tanto al gobierno no le quedó otro camino que decir, ¿sabe? Seguimos en la voluntad de diálogo, ustedes quieren un ministro empoderado, mandamos un ministro empoderado, pero nadie tiene derecho a impedir el acceso a una región, o a impedir la salida de la región, o a impedir el libre tránsito de las personas. Fíjate que, esto muy breve, uno de los debates más trascendentes del Senado el último semestre del año 2011 fue que hubo que modificar la Constitución, la necesidad de regular el ingreso y la permanencia de las personas en la isla de Pascua. Hubo que modificar la Constitución, y aquí alguien, sin legitimidad ninguna, cruza un camión y impide que las personas entren. Era inaceptable, por lo tanto, creo que la voluntad de diálogo mostrada con el gobierno, manteniendo a un ministro una semana ahí, a la espera, manteniendo a un subsecretario, Claudio Alvarado, que ha hecho una tarea notable, negociando extraoficialmente con la gente para hacerles entender esto, creo que ha tenido un corolario importante de que para conversar hay que desbloquear. Y eso, a mi juicio, se hizo con diálogo, no se hizo con fuerza, se hizo con diálogo, con convencimiento, pero todos los chilenos tenemos que tener claro que de aquí para adelante, ¿cómo nos entendemos? ¿Nos entendemos con barricada o nos entendemos con diálogo? Sí, senador, volviendo al tema del manejo que le dio el gobierno al conflicto, ahora que ya está en vías de solución, ¿no? Usted dice, bueno, estos son conflictos de larga data, yo estoy de acuerdo con aquello, a lo mejor hay responsabilidades cruzadas con otros gobiernos, etcétera. Pero lo que es la torpeza política, como lo llamaba ayer el propio alcalde Osandón, que se puede haber generado en algunos puntos, ya lo vimos con los estudiantes. Y ese era un conflicto de otra naturaleza. Y también hubo una serie de giros complejos. Por lo tanto, ¿cuál es la posición del gobierno para manejar conflictos sociales? ¿Y dónde están los problemas que usted detecta? Yo diría que los problemas que yo detecto el gobierno, eso lo hemos planteado, que es la lectura adecuada en determinado momento de conflicto. Vuelvo a decir, aquí en Aysén no hay duda que el gobierno regional no leyó adecuadamente la situación. Y por lo tanto, de hecho, se destapa este conflicto y la intendente estaba de vacaciones. Ahí queda evidente que nadie leyó adecuadamente. Pero una vez generado el conflicto, al revés de los estudiantes, aquí siempre hubo voluntad de diálogo, voluntad de sentarse a conversar, voluntad de decir, ¿sabe? Reconocemos que aquí las regiones extremas tienen dificultades, pero no lo hagamos. Ese error de lectura responde a una falta de experiencia política, a un distanciamiento con ciertos grupos vulnerables de la sociedad. El mismo alcalde Osandón lo decía aquí, para buscar una explicación respecto de esa suerte de tropiezo que se genera en la moneda cuando comienza un movimiento. Pueden haber muchas razones. Lo que se expresa es que falta lectura adecuada. Ahora, no hay duda de que conflictos que vienen por mucho tiempo hoy día se expresan violentamente, también a mí me genera otra duda. ¿Cuál? La duda de que haya grupos interesados
para, en vez de resolver los problemas, agudizarlos. ¿Qué grupo, senador? Porque siempre Pero mire, se dice, hay gente que no, yo creo maneja que la este tipo de izquierda, pero conflictos. no, mire, aquí el hecho de que ¿Pero eso de complot en contra del presidente Piñera, una cosa así? estos mismos problemas estaban hace 2 o 3 años. De hecho, ha habido una inversión, una preocupación estos 2 años en la edición del gobierno como nunca antes, así las cifras lo demuestran. Puede ser insuficiente, pero como nunca antes. Y por lo tanto el hecho de extremar el asunto a la violencia, a las barricadas, a la toma de camino, creo que demuestra que detrás también, aprovechándose de demandas legítimas, existen grupos ¿Quiénes y por qué, senador? Yo creo que aquí hay una estrategia de generar la ingobernabilidad. Yo creo que eso, a mi juicio, queda absolutamente claro, porque una cosa es plantear una demanda, exigir, conversar, exigir soluciones, y otra cosa pasar a la ingobernabilidad. Pero, insisto, senador, pero mire, ¿y para qué? Para generar ingobernabilidad. No hay duda que el presidente Piñera, que tuvo una gran votación en la región de Aysén, fue una de las regiones que ganó más holgadamente. Por lo tanto, no hay duda que la ciudadanía ahí mira al gobierno del presidente Piñera con más simpatía que otra, pero se genera este ambiente de violencia, se genera este ambiente de control de las calles por grupos más organizados que quieren buscar la ingobernabilidad. Y eso, senador, no seamos que le puede hacer más daño al gobierno del presidente Piñera, que ya está en el orden del 30% de apoyo. ¿Qué más se puede hacer ahí? Esto forma parte de una cosa más bien permanente. Las encuestas que muestran indudablemente en una situación compleja el gobierno son fotos de un día en que puede mejorar o puede debilitarse. Mantener una situación de orden de ingobernabilidad creo que es una apuesta que algunos están haciendo para que eso así suceda. Pero también uno tiene como contrapartida que la gente rechaza la utilización más bien política de estas cosas cuando vemos que la concertación en las mismas encuestas cae profundamente y que los ministros, que son muchas veces la cara más, tienen una alta adhesión, tienen un alto reconocimiento por parte de las sociedad, y por lo tanto las encuestas pueden tener alta lectura. Pero aquí yo creo que, y pongamos cosas, creo que el año 2012 también vamos a estar a prueba en una serie de conflictos, porque una cosa es presentar un conflicto, presentar una demanda, y otro es buscar la ingobernabilidad. ¿No? Y eso, a mi juicio, es un tema que está presente, que no podemos dejar de mirar adecuadamente. Justo ahí quería ir, porque usted dice el gobierno tiene que saber adelantarse, y ya hay algunos conflictos que uno sabe que van a estar presentes. El de los estudiantes ya está clarísimo que vamos a volver a tener manifestaciones, Calama, que va a volver a seguir las demandas por la educación gratuita, etcétera. Calama es otro de los focos. Se dice también que Magallanes podría reactivar este conflicto que ya tuvo a raíz de lo que ha pasado también con Aysén. ¿Cómo se adelanta el gobierno a todos estos conflictos que parecieran estar bastante anunciados? Yo diría que el gobierno tiene, en primer lugar, y es una buena manifestación que ayer hizo el gobierno, yo soy un senador de regiones, vivo en una región, que es el tema de la descentralización y el empoderamiento de facultades, recursos en los gobiernos regionales. Yo creo que muchos de los problemas que hoy día estamos viendo en Aysén, en Magallanes, que el de Calama creo que tiene otra connotación, el de Arica, se manifiesta con que las regiones hoy día no tienen el poder suficiente. El país está extraordinariamente centralizado. Si algo hizo la concertación durante 20 años fue centralizar este país de una manera extraordinaria. 7 millones de habitantes en la región metropolitana es una demostración clara. Y un proceso de centralización no es de un día a otro, no es una medida del gobierno del presidente Piñera, todo lo contrario. Y por lo tanto, ese proceso es la gran oportunidad, y el gobierno tiene hoy día iniciativas legales muy contundentes en esa manera, y creo que ese es un paso importante. Segundo, detectar adecuadamente los temas de orden público. Yo creo que el orden público es un bien que por lo menos para nuestro electorado es fundamental. Y por lo tanto nosotros le pedimos, y hemos trabajado junto al gobierno, que el tema de la tranquilidad ciudadana, del respeto a la autoridad, de que la gente pueda manifestarse, pero en orden. Aquí se ha generado la sensación que la gente... ¿Usted hubiese aplicado la ley de seguridad del Estado antes? Yo creo que el gobierno aquí hizo un esfuerzo muy importante de diálogo, antes de aplicar la ley de seguridad del Estado. Ricardo Lagos aplicó la ley de seguridad del Estado cuando bloquearon Santiago. Esa es una demostración más de centralismo. Aquí pueden bloquear cualquier región y nadie pide eso. Bloquearon Santiago y ley de seguridad del Estado. El orden público debe estar dentro de las prioridades del gobierno. Yo hago una lectura de que la ley debía haberse aplicado inmediatamente. Yo creo que el tema, a lo mejor, la ley es de seguridad interior del Estado, que es aplicar una legislación muy dura a quienes revierten el orden público, a quienes impiden el tránsito de personas, es la última expresión. Siempre hay que buscar fórmulas distintas. Este diálogo, este cambio de actitud, a lo mejor en el día 15 debió haber sido a partir del día 2 o 3, a mi juicio.
Por lo tanto, decirle claramente, el gobierno dialoga, pero dialoga en un estado de normalidad. Un gobierno no puede sentarse a conversar con alguien que impide el tránsito de las personas. O sea, impedir que una persona entre a una región o salga a una región, a mi juicio es un hecho muy grave conceptualmente, muy grave, porque pero significa que una hizo, persona... Bueno, por eso los profesionales tienen que actuar de una manera, de la misma manera que lo hizo desde el momento que el ministro Álvarez y el subsecretario Claudio Alvarado llegó. Y aquí quien ha buscado la solución y el diálogo ha sido el gobierno. El trabajo que ha realizado el subsecretario Claudio Alvarado durante todos estos días, fuera de las cámaras, conversando con los pescadores, conversando con los camioneros, conversando con los dirigentes del movimiento social, generando puentes, fue un trabajo fundamental. Y ese diálogo demuestra que es posible resolver las cosas. Por lo tanto, las autoridades regionales no pueden tener el mismo efecto que pasó en Aysén, que no sabían que lo que estaba pasando. Tienen que tener un contacto mucho más directo con los grupos que están movilizando o que están planteando demandas. Y por otro lado... ¿La intendenta Cueva debería haber presentado su renuncia, por ejemplo? Mire, a mí no me gusta esto de decir yo plantear una renuncia, no. Yo creo que los hechos son los hechos. Cuando usted señala que ella estaba de vacaciones, que no se anticipó ese conflicto... Es un hecho y un dato. El gobierno la empoderó, luego le quitó el piso y mandó al ministro Álvarez, por lo tanto hay una figura que fue algo extraña a lo largo del conflicto. Claramente no fue eficaz. La intendencia regional no fue eficaz. Y eso es una cosa, una lectura que tiene que tener el gobierno y tomar las decisiones respectivas. Nosotros no somos quien para decir cambie este funcionario o no, pero la lectura es que no fue eficaz. Y sí, el gobierno en terreno con la gente fue extraordinariamente eficaz a través del subsecretario de la presidencia, lo que demuestra que era una tarea que se podía hacer. Senador, bueno, esperando que este conflicto se resuelva, esperando que fructifiquen las negociaciones, lo hemos visto, este va a ser un año complejo para el gobierno porque hay muchas demandas sobre la mesa, porque está el movimiento de los estudiantes, se ha entregado recientemente una DIMARC, sigue el apoyo al gobierno en torno a un 33%. ¿Qué pasa que este gobierno no despega? Muchos dijeron, bueno, ya se tocó fondo aquí, lo único que queda es empezar a subir y hoy día vemos que sigue más o menos estable en ese nivel, que por supuesto no es bueno. No, claro, por el nivel de conflictividad, por eso es muy importante ponernos claridad cómo nos vamos a entender los chilenos. Los chilenos nos vamos a entender en democracia, nos vamos a entender con el diálogo o nos vamos a entender con las barricadas, nos vamos a entender con la violencia. Y ese escenario, sin duda, afecta a todos. Afecta al gobierno, que es la autoridad, pero también afecta a la concertación, que bajó su adhesión ciudadana. Por ende, creo que esa encuesta lo que nos está diciendo, ¿sabe? Aquí los problemas hay que resolverlos a través de los acuerdos, a través del diálogo. No conflictividad, más las cosas de las que verdaderamente son. Pero uno parece ver que hay un sector importante en la ciudadanía, y uno ve, por ejemplo, las declaraciones de actores políticos de la concertación que parece que no tuvieron el gobierno 20 años, en que conflictivan mucho más las cosas y les gusta enervar más los conflictos, o sea, apoyar las barricadas, apoyar los bloqueos. A mí no me parece que ese sea el camino de un dirigente democrático. Un dirigente democrático debe buscar siempre el diálogo. Y lo que algunos dirigentes de la concertación hicieron el día de ayer, a mí me parece que va por el lado contrario de que una democracia sana debe hacer. Y lo que la gente está pidiendo, que la democracia funcione, que la gente se manifieste, la gente se movilice, pero no se activen hechos de violencia que le impiden la vida cotidiana a las personas. Aquí a cientos de personas en esencia les afectó la vida cotidiana. Yo no sé cuántos turistas. Fíjate que ¿cuál es el efecto que va a tener en el corto plazo sobre la industria turística de esa región, que era muy importante? Porque afectar la vida cotidiana de las personas no me parece que sea el camino adecuado. Senador, pero en ese contexto en el que usted dice, donde hay conflictividad, donde hay demandas sobre la mesa, donde hay movilización social, ¿cómo tiene que actuar el gobierno para poder elevar un poco este nivel de respaldo, que obviamente no es el óptimo? Con la voluntad de diálogo que demostró desde la llegada del ministro Rodrigo Álvarez y el subsecretario Claudio Alvarado a la región de Aysén. Yo creo que ahí el gobierno marcó claramente una pauta, claramente un camino, cómo hay que hacer las cosas, y anoche tuvo su colorado y su éxito. Y en ese sentido, por ejemplo, en el conflicto de los estudiantes, ¿qué espera usted? ¿Que se siente el ministro a negociar con los estudiantes? ¿Que haya diálogo de esa manera? Yo creo que es muy importante ver el avance notable que ha habido en una serie de materias hacia los estudiantes, hacia lo que es el endeudamiento que tiene la gente de la educación superior, hacia políticas de educación. Creo que el gobierno actuó, y en ese sentido tiene que continuar en esa línea. La reforma educacional hacia la calidad de la educación, yo creo que es lo que el gobierno tiene que hacer.
la política de estos nuevos estatutos docentes creo que es una herramienta extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque los papás y apoderados, los padres y apoderados, le están dando una señal muy potente. Están sacando a sus hijos de las escuelas municipales, de la educación pública. ¿Por qué? Porque quieren calidad, quieren orden, quieren que los hijos vayan a clase. Esa señal silenciosa en que el padre dice, ¿sabe? Yo prefiero hacer un esfuerzo a lo mejor adicional, un esfuerzo que a lo mejor me va a costar mucho, pero yo quiero que mi hijo esté en un colegio particular. Pero esos esa avances, señal es ya que tocó realmente ese punto, importante. esos avances van en la dirección de las demandas sociales, porque vemos que los líderes estudiantiles no están de acuerdo con que se aumente el número de becas ni que se renegocien ciertos créditos, sino que la discusión de fondo de ellos es pedir otro tipo de marco. Y en el caso de la carrera pedagógica, el propio presidente del colegio de profesores decía, a nosotros no nos consultaron. Ayer estuvo aquí el alcalde de Pudahuel, decía, a nosotros tampoco, en las municipalidades muchos de nosotros tampoco nos consultaron. Es decir, se están tomando decisiones, pero ¿se está escuchando, senador? Mucho. Y a mí me llama mucho la atención lo que tú me planteas, porque los alcaldes dicen de la concertación que no nos escuchan. Pero si ellos plantearon la desmunicipalización de la enseñanza, ellos plantean quitarle la educación a las municipalidades. Y ahora que quieren opinar sobre educación. Fue el alcalde Johnny Carrasco que estuvo sentado ahí donde está usted. Es bastante extraño el argumento, que si yo planteo que dice, ¿sabe? La educación hay que sacarla a las municipalidades y después se toma una resolución en materia educacional y me dice, yo como alcalde tengo que opinar, o estoy equivocado ahora o estoy equivocado cuando planteé la desmunicipalización. Mire, yo creo que, nuevamente vuelvo a decir, a través de un diálogo constructivo podemos mejorar, porque así como los dirigentes estudiantiles mostraron una movilización muy potente, ¿cuáles son los efectos de esa movilización muy potente? Que hoy día los padres y apoderados sacan a sus hijos, que fueron los movilizados, de los colegios municipales. ¿Por qué? Porque ellos captan de que, como si seguimos en la línea del movimiento estudiantil, la calidad de la educación va a seguir siendo absolutamente negativa para sus hijos. Por lo tanto, yo llamo a todos los actores a que conversemos. Yo creo que dejemos de lado la barricada, la piedra, la discusión, para ver cómo verdaderamente resolvemos adecuadamente los temas de calidad, que a mi juicio son el elemento central que debería ser el 2002, que se abandonó el 2011. Empezó hablándose de calidad y después en el último semestre nadie hablaba de la calidad de la educación. Y por lo tanto, ¿qué nos sirve una educación gratis de mala calidad? Nada. Por lo tanto, la calidad de la educación, y eso se toma con una serie de medidas, como este estatuto docente, de privilegiar a los mejores profesores, logrando que los mejores estudiantes vayan a carrera de pedagogía, con la superintendencia de educación, que va a ser un instrumento muy importante para la calidad. Creo que el gobierno en ese sentido ha avanzado, pero cuando se dice que el gobierno no escucha, de repente uno también tiende a preguntar que los otros no escuchan. Cortito, senador Pérez, porque se nos va el tiempo. Se han retomado las conversaciones de las directivas RNDC. Van a materializar el acuerdo en un proyecto de ley, el acuerdo para modificar el binominal. ¿Hay molestia en la UDI? ¿Qué les parece? No, nosotros tenemos un acuerdo que ayer fue ratificado en el almuerzo de senadores de la Alianza con el ministro Larroulé, de que todo tema de reformas políticas es discutido con el gobierno y el interior de la Alianza. Y eso ha sido ratificado, por lo tanto, estamos absolutamente claros que ese es el camino y ese es el procedimiento. Pero Larraín fue a la oficina si uno puede tener para concretar eso en un proyecto de ley. Si uno tiene poder, pero ese proyecto de ley para la Alianza y para el gobierno tiene que ser discutido al interior. O sea, el senador Larraín va a traer el proyecto de ley y lo van a discutir al interior. No sé cómo va a ser en términos prácticos, pero lo importante es que cualquier reforma política es una decisión de la Alianza y el gobierno en su conjunto, y eso fue ratificado en el día de ayer. Bien, pues, senador Víctor Pérez, muchísimas gracias por venir a la mañana informativa. Que tenga un buen día.